Perdimos todo el día desmintiendo al opresor, con la patria en sintonía, no hay otra estación mejor. Hola, buenas tardes. Este es nuestro programa No Te Pases en su emisión 145. Hoy es martes 22 de agosto de 2023 y nuestro tema, se podría decir, se llama, si ya se conocen, ¿para qué se juntan? Y ahora ustedes verán de qué estaremos hablando. Estamos transmitiendo como siempre a través de Radio AMLO Militante, Comunic 4T, también por ¿cómo se llama? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, el Foro Nacional de Militancia de Facebook, pero también por me dijiste que estábamos transmitiendo por YouTube. otra. Por el YouTube de Comunic 4T. De Comunic 4T, exacto. Perdón, es que ya saben que a veces la edad no ayuda. Nos pasa a todos. Bueno, nos acompañan como siempre Jaime, Jacobino, Marcos, Francisco y Luis. Y bueno, vamos a empezar y ya después iremos comentando. Si ya se conocen, ¿para qué se juntan? El PRI durante muchos años le hizo fraude al PRD y al PAN, hasta que llegó Salinas a la presidencia, cuando empezaron a dormir juntitos en la Casa Chica de Avenida Coyoacán y el Eje 8, que oficialmente se denomina Sede Nacional del PAN, que en realidad es el nidito de amor del PRIAN. Aquí cerquita de donde yo estoy. Al PRD se lo han ejecutado los otros dos y no solo electoralmente. El Frente Nacional Democrático, padre del PRD, fue víctima del famoso fraude de 1988 que llevó a Salinas de Gortari a la presidencia de México, de la manita del PAN y su mesías, el tal jefe Diego Fernández de Ceballos. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Es un absurdo, hasta en términos históricos, porque los archivos no se queman. Siendo un presidente espurio, Salinas no dudó en asesinar a más de 500 perredistas. 6 años después, en 1994, ya actuando como PRIAN, sus candidatos, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo, actuaron como pandilla para combatir la última oportunidad que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas de llegar a la presidencia, pero ya estaba convirtiéndose en un ídolo de piedra. Miren al jefe Diego triturando al ingeniero. Pero estos minutos son para usted, ingeniero Cárdenas. Usted ha venido diciendo en distintos foros que la disyuntiva de México está entre la oferta oficial y la oferta democrática que usted representa. Yo me voy a permitir demostrarle con hechos que usted no representa opción democrática y que usted es un hombre que tiene una cara en la oposición y otra cara en el gobierno. Mire usted. Usted hoy sostiene en la oposición, con intransigencia democrática, que el gobierno debe de poner manos fuera de los procesos electorales. Pero usted hizo esta ley electoral en Michoacán, donde usted tenía el control de las elecciones. Aquí la tiene. Segundo, usted se presenta hoy en las escuelas y universidades como un hombre tolerante, plural y respetuoso de la juventud, de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra. Y en su tiempo se imponía en el 85 en Michoacán el marxismo-leninismo. Aquí está el texto por si lo quiere usted revisar, lo tengo a sus órdenes. Usted no solo eso, señor.
usted, además de que se presenta hoy como tolerante, respetuoso y podríamos decirlo simpático frente a los estudiantes, ¿no les dice que usted hizo una ley en Michoacán que realmente vulnera la dignidad no solo de los estudiantes, sino de todo un pueblo? Me voy a permitir leerle solamente un artículo donde, por cierto, está su firma al calce, que ojalá no olvide. Mire usted, el artículo 101 dice, de la Ley Estatal de Educación: será separado del sistema estatal de educación el educando que realice cualquier hecho individual o colectivo que altere el orden público. Con esta ley, todos los jóvenes del 68 hubieran estado fuera del Sistema Nacional de Educación. Esto no se los dice usted a los estudiantes. Otro punto concreto, señor. Usted hoy critica, y con justicia, al gobierno por darle dinero inmoral e ilegalmente al PRI. Sin embargo, usted le daba dinero al PRI cuando era gobernador de su tierra. Usted lo ha reconocido, aquí traigo su voz por si la quiere escuchar. Y por último, usted ha insistido en que está en contra del dedazo y del autoritarismo presidencial. Yo quiero demostrarle a usted aquí, con documentos, que usted sí ha estado en contra del dedazo presidencial, pero solo cuando no le favorece. Voy a los años, y permítame, doctor Cedillo, que hable de la historia. En 1974 usted dice que cuando Echeverría designa por los métodos de siempre como candidato al señor Torres Manso, usted lanza un manifiesto público que no le gustó al gobierno. Es este manifiesto. Sin embargo, años después, es usted gobernador de su tierra, Michoacán. Y cuando un amigo suyo le pregunta, ¿cómo llegaste a ser gobernador?, usted contesta, yo le planteo mi interés al presidente de la República. Finalmente me avisan que soy el candidato. Esto prueba, señor Cárdenas, que usted tiene una cara en la oposición y otra en el gobierno. Yo estoy de acuerdo que tenga una gran aspiración, obsesión por ser presidente, pero nosotros lo hemos conocido a usted en la oposición y en el gobierno. Y no queremos que sea usted para México una opción de modernidad. Quiero decirle simplemente para terminar, que si tenemos que creerle los mexicanos a usted que es una opción democrática, tendríamos que creerle a Aburto que es pacifista. Gracias. Ya en los albores del siglo XXI, en una alianza abierta entre el PRI y el PAN, llevaron al extraviado de Vicente Fox a la presidencia. En el 2006, el PRD ganó las elecciones para la presidencia de la República y otra vez la alianza PRIAN ejecutó un grotesco fraude electoral y además hizo víctimas a los militantes y simpatizantes del PRD, de una perversa campaña de medios que inculcó un odio social que no se ha detenido. Y a pesar de todo eso y mucho más, el PRD se alía y somete a sus verdugos. Y no se diga de las contradicciones que han existido entre el PRI y el PAN, que siempre han tenido como eje la disputa del botín que para ellos es nuestro país. Se han hecho fraude entre ellos, se han dicho de todo, se han acusado de casi todo, los delitos habidos y por haber, pero siempre se han puesto de acuerdo. Sus simulaciones solo acarrean beneficios para cada uno a la hora de negociar, como siempre lo han hecho. Y pues con estos antecedentes se unen y enfrentan a la única opción política que combate el origen de su fortaleza, su elemento de identificación y su pegamento para la unidad, la corrupción. Y chillan porque se hacen trampa. Ay, los perredistas. ¿Qué pasó contigo? ¿Te bajaron o te bajaste? Pues no, ya no, nos bajaron. Los integrantes del comité tuvieron a bien bajarnos, mi querido Pepe. ¿A ti y a quién más, Miguel Ángel? A Silvano y a Cabeza de Vaca. ¿Cuál es la razón que te han dado para esta acción? La razón que han dado, aquí te lo voy a decir en un minuto. Lo que dicen es que en el recuento de las 150,000 firmas, dice poco más o menos así: no cumplen con los requisitos para la recolección correspondiente a 150,000 simpatías validadas en al menos 17 entidades con un rango de 1,000 a 20,000 con ciudadanos o ciudadanas que cuenten con credencial para votar con fotografía vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que a la fecha de la emisión de la invitación
no sean militantes de fuerzas políticas distintas a las convocantes, ni tengan nexos evidentes con las campañas de otras fuerzas políticas llevadas a cabo en procesos electorales celebrados en los últimos 3 años, realicen funciones de difusión de cualquier tipo de propaganda o laboren en gobiernos emanados de otras fuerzas distintas a las convocantes. Bueno, pues así. Pues así. Y también se quejan hasta los prófugos. Auditoría técnica, auditoría informática al proceso. Porque es muy dudoso, muy extraño. Tardó 6 días para que funcionara la plataforma y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma. No confío en el proveedor y por lo tanto necesitamos técnicamente un dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré porque tengo palabra y soy hombre de leyes y de instituciones. Pero chicanadas de esta naturaleza no la voy a aceptar. O aclaran las cosas, quedamos todos satisfechos, o si no, este proceso no va a acabar bien. Bueno, pues... Y finalmente José Luis Preciado, expresidente nacional del PAN, expone con claridad el fondo de la farsa democrática de los tramposos. Es un sistema totalmente hecho con las patas y lamentablemente para el día de mañana que se cierra el sistema solo estarán estas personas que acabo de mencionar como finalistas. Todos los demás ya está predeterminado que no van a pasar. Y el día 14 que se haga la encuesta, también ya está acordado que va a ser solamente Santiago Krill, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes los que van a pasar a la final del día 3 de septiembre. Y el 3 de septiembre ya está perfectamente acordado que será Xóchitl Gálvez la candidata del Frente Amplio por México. Y tal como lo advirtió Andrés Manuel, todo es una farsa, porque ya está decidido que sea la mejor ingeniera de México la candidata a la presidencia de la República. Y bueno, pues ya vimos que también Santiago Krill ya declinó, entonces ya se va definiendo claramente el asunto. Y bueno, ahí hacemos una pausa, por si quieren hacer algún comentario. Y después entraremos al otro tema, que es el de los libros de texto. Bueno, pues yo, sí, Luis. sí quiero comentar que al parecer nada le sale bien a la oposición, ¿no? Y a veces cuando los escuchaba con ganas de decirles, ¿qué se siente? ¿Qué se siente, verdad? Pero sin duda alguna, el pueblo de México ni siquiera está enterado del proceso de ellos. Uno que está un poco más informado, las fechas ni me cuadraban, ni sabía realmente de lo que estaba hablando. Hace poco escuché que Santiago declinaba, pero en realidad mencionaban que 14 de agosto, entonces ya están ellos en la encuesta, supuestamente. Entonces, realmente el proceso de ellos, que ha sido una copia del proceso pues de los acuerdos de formación, no les ha resultado nada, y entre ellos mismos ni siquiera respetan sus acuerdos, sus reglas. En el de acá de la cuarta formación, pues sí sabemos que ha habido detallitos, pero al final de cuentas todo se ha ido de acuerdo a lo que se estipuló, y pues sobre la marcha se han ido corrigiendo situaciones para que todos estén más contentos, pero definitivamente pues a la oposición no le sale nada. Pues van con la candidata X, ¿verdad? Que ya sabemos que de una u otra forma muy seguramente no va a llegar, entonces su proceso, pues ahora sí como que dicen ahí, nació muerto. ¿Alguien más? Jaime. Jaime hoy está muy callado. Pues creo que es un proceso que en realidad no termina por representar a la población, ¿no? Siempre han tratado de sectorizarla, escudándose o simulando consultar a la sociedad civil, a la ciudadanía, pero nunca sabes cómo convocan, nunca sabes en dónde. O sea, hay un desapego totalmente entre el partido y la población en general, y solamente ellos dicen que sí. Lo que es curioso es que cuando en las administraciones anteriores, cuando había alguna manifestación, sí decían, ¿no?, que era únicamente una bola o de anarquistas o de inconformes, pero eran solamente grupos focalizados. Pero sin embargo ellos en foros muy limitados, por cierto,
esas voces sí representan y sí hacen ecos en la mayoría de la población, ¿no? De la sociedad civil, dicen ellos. Jaime o Sí, Marco. lo que pasa es que esa sociedad civil a la que ellos hacen alusión, pues no sé realmente qué significa la sociedad civil, porque, por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia es un pilar del PAN, y a poco la Unión Nacional de Padres de Familia es sociedad civil. Son puros católicos ricos, ¿no? Que han intentado privatizar la educación. La lucha más importante, digamos, social que ha dado esta Unión Nacional de Padres de Familia ha sido la demanda que hicieron ante Ernesto Zedillo porque fueran deducibles los gastos escolares de los impuestos. Ah, sí, claro. O sea, Cierto. esa Unión Nacional de Padres de Familia es también una hermana de leche de Provida, ¿no? Y acuérdense lo que pasó en Provida, que el dinero que les daba la Comisión Nacional de la Conducef, se lo daba directamente a Luis Pasos, que era el director, se lo daba a Limón, y este güey se compraba tangas. ¿Se acuerdan de una protesta de muchachas aventándole tangas en la cara? O sea, el dinero del gobierno se lo pasaban a una organización totalmente antiaborto y antigénero para que compraran tangas. Bueno, y vinculados al yunque, ¿no? También entiendo también que vinculados al yunque, históricamente sí. se han opuesto desde épocas priistas a cualquier tipo de educación, sobre todo en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Y de la identidad de género. Sí. O sea, ese ha sido su papel, e incluso eso, ya se habían opuesto a libros del PRIAN, ¿no? Lo alarmante es la ignorancia con la que la gente está difundiendo toda esta información, ¿no? Ayer me llevaba una captura de un libro que nada que ver, en donde se mencionaban personas trans y una supuesta prostituta enojada porque una persona trans le iba a quitar su esquina, pero era una cosa totalmente falso, ¿no? Lo sacaron de quién sabe qué libro, estuve investigando y dije, a ver, ¿dónde puede venir esto? Y pues, ¿no? O sea, pura fake news, No, en realidad, a nivel de argumentación. Se lo atribuían a los libros de texto. Sí, ahí luego se las comparto, ¿no? Y dicen, miren, están induciendo a que se vuelvan trans, ¿no? Cuando ni siquiera... No, y sí dicen esas cosas, porque además dicen que hay así educación sexual ahí, ¿cómo se llama? Manifiesta ahí, ¿no? Con figuras, y 15, no sé, dicen muchas estupideces, porque no, y además sí la hay, o sea, sí hay educación sexual, pero de ahí a hombre, que este fragmento aparezca en esos por libros. eso, o sea, por eso. No, y además ellos dicen que no, que la educación sexual es solo de la casa. O sea, pero, la no educación sexual, ¿no? Porque al final. Que no se nos olvide que ellos también se opusieron a la educación sexual cuando la reforma educativa, no recuerdo creo que fue de Peña Nieto, y también quemaron libros de texto en León. Sí. ¿No? O sea, el asunto es que, regresando al punto, ¿cuál es la sociedad civil a la que ellos hacen referencia? Son grupos de personas que se unen por intereses más que por causas, y que se asumen representar a muy amplios sectores de la sociedad. Por ejemplo, cuando dice la Unión Nacional de Padres de Familia, es que no se consultó a los padres de familia, y sí se les abrió un espacio para que todas las organizaciones de ese tipo pudieran manifestarse, pero cuando no los obedeces, te acusan de que no los consultaste. Entonces, ellos piden no solamente ser oídos, ellos piden ser obedecidos. Siempre. Y eso es lo que ya cambió, ¿no? Eso es lo que ya cambió. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esa sociedad civil a la que recurre la derecha, pues no deja de ser un conjunto de membretes que son de ellos mismos. ¿Cuántos membretes tiene Claudio X González? Un montonal, ¿no? Y también hablan de que la sociedad civil organizada es, por ejemplo, la Coparmex, pero no los sindicatos. Y la Coparmex es un sindicato patronal. Entonces, bueno, no hay tal vinculación
con el pueblo a través de la sociedad civil organizada. Eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, hacen un proceso que muchos piensan que está fracasando, pero yo sinceramente creo que a pesar de lo que ellos buscan, les va a salir bien, porque Beatriz Paredes es una priista de una trayectoria muy larga, tiene muchos laureles políticos y ha tenido la gran habilidad de borrar todas las atrocidades y las maldades que ha hecho. A ver, por ejemplo, ella fue gobernadora de Tlaxcala, ¿no? Pues resulta que lo dejó peor que como lo recibió en términos de desarrollo humano. Pero ¿dónde está dónde están esos indicadores? Tiene uno que hurgarle muy a fondo para buscarle, ahora sí que la cola, ¿no? A Beatriz Paredes. Pero es una mujer brillante. No podemos negar que Carlos Salinas de Gortari era igual que esta vieja, perverso, pero muy brillante. Sí, claro. En cambio, Xóchitl Gálvez no es porque sea mujer ni porque sea, es muy pendeja, ¿no? La verdad sí, Jaime, la verdad sí. Entonces, fíjense cómo les está resultando bien. Vean nada más cómo ya está cambiando la preferencia de los medios de comunicación y le están dando mucho más espacio a Beatriz Paredes, ¿no? ¿Sí se han fijado en eso? Y la verdad es que es una mujer brillante y tiene respuesta para todo. Lo que no le han tocado a Beatriz Paredes es una huella que ella no puede borrar, y es que era presidenta nacional del PRI cuando ocurrió el Pemex Gate. ¿Se acuerdan de ese Pemex Gate famoso? ¿No? Que le costó una multa, creo que de 500 millones de pesos al PRI, que no se pudo desaforar a nadie del sindicato que estaban en la Cámara, porque ¿quién creen que se ausentó en la votación de la comisión, en la votación importante para desaforar a Aldana, que era el secretario de Finanzas? Margarita Zavala. Ay, no me digas. Se ausentó para no votar y entonces quedaron empatados y entonces el juicio de desafuero no se llevó a cabo en la Cámara. Entonces, eso no se le puede quitar, esa mancha no se le puede quitar a Beatriz Paredes. Pero además, el representar al logo del PRI ya de por sí tiene mucho peso, ¿no? Pero sí, pero fíjense el intríngulis en el que estamos, porque Peña Nieto traía el mismo, ¿cómo se dice? La misma cruz en el hombro, ¿no? Y los medios lo hicieron ganar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en este giro que está dando ese proceso interno, que va a resultar, por favor, va a ganar Beatriz Paredes las votaciones. ¿Quién chingados le gana al PRI haciendo fraude? Ay, no han dejado de tener a los medios de su lado. Sí, y menos o sea, los dos son tramposos. Entre dos tramposos, ¿quién gana? El más vivo. Y no me digas que Marco Cortés es un tramposo listo. No, pero el Lalito es un tramposo muy listo, muy vivo, y comparte con Marco Cortés la falta de escrúpulos. Entonces puede ser que le salga bien. Ojalá, y para beneficio de la Cuarta Transformación, quede Xóchitl. Nos darían un favor. Porque Xóchitl es una mujer que no ha leído. A diferencia de Beatriz Paredes, que ha sido embajadora y ha sido presidenta de la Cámara y presidenta de un partido, lo único que ha hecho Xóchitl es el ridículo. Sí. Y lo sigue siendo. Y su peor enemigo, el peor enemigo de Xóchitl, son sus declaraciones. Contra el autogol no hay. Es ella misma. ¿Eh? Sí, no. Es ella misma su propio enemigo. Sí, no, sus declaraciones son terribles, la verdad. Además, es que una cosa que dice es terrible, cualquier cosa. No es. No ¿Cómo sé, se atrevió a decir que no podían instalarse maquiladoras en Chiapas? Porque la gente no trabaja 8 horas. ¡Qué pendeja! O sea, ¿cómo se atreve, no? Pero ¿Cómo además, se atreve a decir eso, pero además defendiendo al Camil Nassif
O sea, finalmente se enredó sola, ¿eh? Porque se metió un golazo tremendo. Sí, pero Tremendo. sin No embargo, era ¿eh? sin embargo, para la cuarta transformación, este proceso es muy bueno de ellos, porque entre las dos en realidad no se va a hacer ni una, porque Beatriz es un auténtico dinosaurio, no va a poder hacer conecte con los jóvenes. Xochitl quizás sea más reciente, pero ella misma se da el balazo en el pie solo. Entonces yo creo que programas como el de hoy, donde retomamos el pasado y hablamos pues del fraude, de las declaraciones del jefe Diego, y pues teniendo así aliados así como Aurora, Jaime, que nos pueden guiar más a lo que realmente significa gente como Beatriz Paredes. Yo creo que sí está saliendo el proceso para ellos mal y va a beneficiar a la cuarta transformación. Claro, ¿verdad? Como siempre ha dicho Jaime, no podemos confiarnos mucho porque sabemos que el PRI voltea todo. Lo hizo en el Estado de México, de 20 puntos, prácticamente empatado en la elección en una semana. Sin embargo, también con el fuego amigo. Pero creo que la que sea de Xochitl o Beatriz beneficia a la cuarta transformación. Eso que mencionas, Luis, de quién sabe si le dé a esta Beatriz, creo que tiene mucha razón en el sentido de que la realidad es que ella se está subiendo y en la misma contienda interna de ellos se está subiendo tarde. Si ellos su proceso lo empezaron tarde, tienen opacidad en sus fechas, en sus periodos, en sus plazos, y aparte de eso, ella llega al final, ¿cómo va a conectar con la gente? No va a conectar no nada más con los jóvenes, sino con quién, porque en realidad, pues no sé si exista algún grupo o algún sector que sí conecte con ella y que ella ya traiga desde años atrás, como para que ahorita llegue y se digan, ah, sí, tenemos un cierto capital y es el capital que está respaldando la figura de Beatriz Paredes, ¿no? Creo que al contrario, había pasado años ahí oculta como que sí estoy presente en la política mexicana, pero en la política nacional, pero no, ya ahorita me voy a mantener callada. En unos meses no sé si le dé para volver o para alcanzar a figurar. Uf, es que yo Fíjate creo que que el punto fuerte, si me permiten, yo sí, creo que el claro. punto fuerte de la derecha es la desmemoria, ¿no? Y justamente todo este historial oscuro, yo no sé cuánta gente de los simpatizantes de la derecha realmente recuerde la historia de Beatriz Paredes. En ese sentido, la derecha apuesta más a lo inmediato, a las emociones que provoque en el momento de los debates la persona. Y entonces, pues por ahí por donde yo creo que podrían engañar a toda esta gente desmemoriada, ¿no? Y yo creo que esta estrategia de aparecer y desaparecer quizá va por ahí, ¿no? Por el que no se recuerden estas fechorías y pues eso lo hemos visto, ¿no? Yo la verdad es que quería que quedara Lili Telles, pero ya como bien ilustra este meme, creo que ilustra muy bien cuál es el estado actual, ya quedó hasta el fondo de todo, ¿no? Hubiera sido la mejor contrincante. La ideal, pero no la idónea. Exacto. Sí, Oye, la pero verdad. eso de la memoria que le apuestan, creo que es muy cierto, porque mira, si te das cuenta ahorita, esta Xochitl, hay en entrevistas en donde ella dice que que ella es una candidata o sería una candidata sin partido. O sea, en donde está quedando toda su antecedente con el PAN. Pero es bien curioso o sea, son cínicos, cómo se aferran a eso. No, el mismo Marco Cortés, ¿no? Cuando pasó lo de el que era secretario de seguridad, fue el nombre. García Luna. Decía, no, pues es que estuve. ¿Cómo? García Luna. García Luna, perdón. Menciona, a ver, sí estuvo en un gobierno en el que el presidente era del PAN, pero el señor nunca fue panista, ¿no? O sea, hace como pato, camina como pato, pero no es pato. Ujú. Sí, pues así son, ¿no? Así son. Pero bueno, vamos a ver. Todos los días tenemos sorpresas, todos los días nos traen ahí con noticias y vamos a ver en qué acaba la señora Xochitl y la señora Paredes, ¿no? Pero aguas, Podríamos hacer una apuesta, ¿no? No es un hueso fácil de roer, Beatriz Paredes, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo. Ella como que el tarot le dijo que no se metiera con Peña Nieto y mejor se fue de embajadora. Y entonces no la podemos ser responsable más que por su silencio del Pacto por México. Ujú. Entonces, no es tonta, pero además Beatriz Paredes fue la que definió al PRI como un partido socialdemócrata. Y no solo eso, la inscribió en el Foro de Sao Paulo y es la representante del PRI ante el Grupo Puebla.
pero además salió del closet recientemente y es una mujer que pertenece a una minoría cuyos derechos hoy todo el mundo estamos peleando. O sea, no solamente es mujer, yo creo que la primera o segunda mujer más destacada no sé si del PRI, pero sí de la política mexicana, de la política, digamos, de esta política de vitrinas, sí es una mujer destacada, es una mujer gay, es una mujer adulta mayor, 2 años más chica que yo, o sea que no se cuece ya ni en Olla Express, pero no va a ser fácil. Se va a comer a Xochitl, ojalá y quede Xochitl, pero lo que sí tenemos que hacer es hacer una campaña para decirle, pues, será lo que sea Beatriz Paredes, pero es priista. Claro. Y se ha callado ante esto y ante esto otro, ¿no? Porque si queda Beatriz, o sea, creo que la manera de combatir eso o de enfrentar eso es muy diferente a cómo sería si queda Xochitl, ¿no? Si queda Xochitl, pues nada, pues nomás la dejas que hable. Que solita se hunda. Sí, no, pero yo también estoy de acuerdo con Jaime y además hay que estar un poco atentos. Hoy me pareció oír algún anuncio un poco diferente del PRI, en el plano aquel, ¿se acuerdan del nuevo PRI, etcétera, etcétera? Como que están empezando a hacer una campaña diferente. Habría que estar un poco atentos, ¿no? También a eso, porque entonces, corresponde a lo mismo. Sería tumbado el acuerdo, ¿va? Porque habían acordado ellos que el PRI ponía el candidato del Estado de México y el PAN ponía el candidato a la presidencial, entonces ellos mismos te el acuerdo y quizás no habría un acuerdo y al final de cuentas también fortalecería a Morena que ellos fueran separados, porque es demasiado, ellos apenas juntos ni así pueden, pero separados no les da, o sea, no hay que confiarnos, pero también no me gusta ser tan alarmista porque yo creo que entre ellos mismos no va a terminar bien la cosa, y Beatriz sí, pues es un dinosaurio y no creo, probable. O sea, es muy probable. Hoy vi unas declaraciones de Fox y de Madrazo diciendo que Beatriz Paredes debería declinar a favor de Xochitl. ¿De Xochitl? Sí. O sea que es muy probable que sí acaben mal. Ojalá que acaben mal, o sea. Pero Madrazo pidiéndole a Beatriz que de... Wow. Y Fox también, Fox y Madrazo. O sea, imagínense. De Fox no entiendo. Es increíble, por eso te digo que quién sabe en cómo acabe. Pero bueno. De Fox lo entiendo porque esta señora parece su clon, ¿no? Es igual de burra. Sí, horrible. Y además lo defiende y siempre dice, tanto a él como a Calderón defiende cosas de ellos, ¿no? Horrible, horrible. Pero bueno, vamos a pasar al asunto de los libros de texto. Pero ustedes, ¿qué preferirían? A ver, una encuestita. ¿Ustedes a quién preferirían enfrentar? ¿A la Xochitl, como le dicen los compas, o a Beatriz? Las dos tienen una ventaja, que no necesitan casa de campaña. No. Para mí sería más fácil Beatriz, para mí sería más fácil Beatriz. No confiarlo, pero yo veo más derrotable a Beatriz Paredes que a Xochitl, pero las dos son derrotables completamente, pero veo que es más fácil Beatriz que la misma Xochitl. Yo preferiría a Mochitl, ¿no? Que como también le dicen por los moches, sí. ¿No? Porque en el sentido discursivo, en lo que sería el debate, en lo que es propiamente el colmillo, pues como dice Jaime, nada más hay que dejarle hablar, ¿no? O sea, la peor enemiga es ella misma, nada más hay que escuchar las declaraciones que ha hecho con respecto a los indígenas, con respecto a estudiantes, con respecto a las ayudas, ¿no? Porque ahí yo creo que Beatriz es mucho más cuidadosa y yo creo que ella podría apelar a la historia, a la vieja historia olvidada del PRI, ¿no? Incluso podrían, no sé, sacar a Cárdenas como bandera, o sea, confundir un poco al electorado en ese sentido. Entonces yo creo que es mucho más manejable discursivamente Mochitl, ¿no? Pero hagamos las apuestas. Yo estoy de acuerdo, yo también, la Mochitl. Mochitl X González. ¿Y tú, Francisco? Pues también, porque creo que ella, creo que ella apela mucho a que se cree simpática, ¿no? Y que con esa supuesta simpatía que ella cree que tiene, puede conectar con la gente. Pero si nos vamos para atrás, nos damos cuenta de que también el pez por su propia boca muere. Y cuando ha estado en otras posiciones en el gobierno, también al final ella se ha tenido que volver a callar por sus declaraciones que da. Entonces,
ahorita a lo mejor ella, por ejemplo, en el supuesto de que sí quede, se va a sentir fortalecida, ¿no? Por sus gelatinas. Pero conforme vaya acercándose el Mucho tiempo y colágeno. conforme, exacto, conforme vaya hablando, entonces cada vez la gente que está detrás de ella va a decir, a ver, mejor ya cállate, ¿no? O sea, ya nos, ya no se embarraste, ya hiciste lo que hiciste y solita te acabas de descalificar. Entonces yo sí preferiría que quedara ella, porque sería un punto a favor que teníamos dentro de ellos, contra ellos mismos. Exacto, y yo por eso quiero reforzar el caso de Beatriz, porque sé que provocaría también más desunión entre ellos mismos. No sería para los panistas para nada digerible aceptar a Beatriz, porque ya había un preacuerdo y ni siquiera se derrotaron. Ellos ya habían cedido y su misma militancia quizás no se los podría tomar muy de acuerdo. Entonces creo que Beatriz provocaría más desunión entre ellos y creo que sería más fácil para nosotros, que de todas maneras va a ser fácil. Soy muy confiado, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a ganar en 2024. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos a ver cómo vamos la semana que entra, ¿no? A Bueno, ver, y ya la última encuesta, Aurora. ¿cuál? ¿Cómo prefieren que los enfrentemos? ¿Juntitos o uno por uno o separaditos? Como decía Andrés Manuel, ¿En bola? échenmelos de 10 en 10, ¿no? ¿En bola quieres que venga? O sea, así como están en el frente, o como se puede venir también de que se desunan y cada quien se vaya por su lado. Juntos, ¿no? Yo creo que se prefiero van a juntos. juntos, pero no revueltos. No, pues Sí es que están finalmente revueltos. es una contradicción biológica, entonces sus propias contradicciones van a implosionar, ¿no? O sea, porque ideológicamente, pues nada que ver, o sea, el discurso del PAN de toda la vida fue justamente atacar las políticas del PRI, ¿no? Y su esencia, y Pues sí, los tildaban pues sí. de nacos, los tildaban de todo lo que odiaban, ¿no? Y tenían razón, y tenían razón. Y tenían razón. Ambos tenían razón con respecto a las críticas que se hacían. Les decían nacos, no, narcos. Y también. Es más fácil, creo que es más fácil derrotarlos por separado, pero por salud mental del electorado sería bueno que fueran juntos, pero por separados ellos no tienen nada que hacer en la contienda presidencial, pero para el electorado sería muy difícil tener tantas opciones de ellos, sin duda alguna, muy enfermizo, ¿no? Yo pienso en ese escenario y me duele la cabeza de pensar ver a Beatriz por un lado, a Xochitl por otro y al DMC con uno, no, o sea, creo que sería una locura. Tantos candidatos. Imagínense el debate. Bueno. Yo nomás les quiero decir una cosa. ¿Qué? No se nos olvide que los partidos, estos partiduchos, son solamente una máscara de los poderes reales, los poderes fácticos reales de México. Ciertamente. Atrás de ellos está el narco, ya nadie lo puede negar, está la iglesia, están los medios de comunicación, está la Coparmex, la Concanaco, la Canacintra, están los grupos de ultraderecha, porque ni modo que la ultraderecha prefiera una opción perdedora como es Gilberto Lozano, que está haciendo su campañita para ser candidato a la presidencia, o Eduardo Verástegui, que apoyar a los partidos que evidentemente van por muy pocos votos que rescaten, van a agarrar mucho más que estos güeyes, ¿no? Entonces, atrás de ellos hay una poderosísima fuerza, ¿sí? Poderosísima. Entonces, tenemos que pensar en que, sobre todo, en que a quien debemos derrotar es, en primer lugar, a la prensa vendida, porque sigue engañando a los mexicanos, y en segundo lugar, a la violencia organizada, al crimen organizado. Y en tercer lugar, al crimen ensotanado. Porque lo que están haciendo los curas, la verdad es que le están rascando mucho, ya saben qué, a quién. Pues a mí sí me gustaría ir a una misa, oír que un cura se sale del sermón y pedir derecho de réplica, ¿no? A ver, véate, pinche curita, ¿qué te pasa, no? O convertir sus misas en asambleas, porque a eso se están exponiendo. ¿Cómo vamos a dejar que sean impunes con lo que están haciendo? Con todas las mentiras que están diciendo contra los libros de texto. ¿Cómo los vamos a dejar? Y los hemos dejado por un respeto mal entendido. Ellos no están respetando su investidura ni lo que llaman la casa de Dios. No lo están haciendo. ¿Por qué habríamos de hacerlo nosotros?
Así es, De acuerdo. así es. Entonces, Muy no bien. pensemos que por muy jodidos que estén los partidos, ellos son toda la fuerza. No, 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 no. bueno, tenemos No, clarísimo pues que quieres ser democrático, algo totalmente antidemocrático, mi Jaime. Pues, ya lo hicimos una vez, Francisco, en el plantón. Nos metimos a la catedral a misa, y entonces a Norberto Rivera se le ocurrió empezar a tirarle al movimiento y a Andrés Manuel, que estaba hablando afuera, y entonces nosotros, en nuestro legítimo derecho de de réplica, acuerdo. empezamos a corear voto por voto, casilla por casilla, y ya sabrás cómo se puso el asunto. Ujú. No, Sí, sí. estamos muy Así es, contentos. así fue. Bueno, Bueno, y ahora vamos a pasar a los libros de texto porque se nos va el tiempo y nosotros tenemos siempre tanto que decir, pero pues no tenemos más que una hora. Entonces, antes de pasar a ese tema, tenemos una rima que nos mandó Rebeca, como siempre, tan linda que hace cosas maravillosas. Así es que aquí la tenemos y después entramos al tema. Décima sobre la polémica que se ha generado alrededor de los libros de texto gratuito, escritas por Frino. Los invito a leer su poesía en su blog www.cortandorábanos.blogspot.mx. Parece, por el contexto, no ser de índole académica, la más reciente polémica sobre los libros de texto. Del de primero al de sexto ven con mucho escepticismo que si son un mecanismo para que todos reprueben o que estos libros promueven el virus del comunismo. Este argumento raquítico a nadie en México engaña. Es obvio que su campaña tiene un trasfondo político. No es un análisis crítico sobre los libros propuestos. Simplemente están molestos y actúan de forma mezquina porque Ricardo Salinas no quiere pagar impuestos. Que nada es como era antes, dicen, pero uno sospecha cuando ve que la derecha defiende a los estudiantes. Tras sus frases arrogantes, la hipocresía se agazapa, se desgarran la solapa, porque con los niños no. ¿Acaso les importó el crimen de Ayotzinapa? Es tan perverso su juego y su voz tan reaccionaria que a los libros de primaria pretenden prenderles fuego. No es solo Salinas Pliego, también Riquelme y Alfaro ya promovieron su amparo. Y es evidente a la vista que este embate oscurantista nos puede salir muy caro. Pero a su campaña rancia desde lejos se ve el sesgo. Los libros no son un riesgo ni amenazan a la infancia. Ojalá que la ignorancia no gane en esta ocasión. Cierro mi disertación como me enseñó un maestro. Leer es defender nuestro derecho a la educación. ¡Qué linda! Esta está para viralizarla, ¿eh? Está buenísimo, está buenísimo. Pero es de Frino, ¿cómo se llama? Frino. Frino. Sí, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Rebeca. Su blogspot se llama Cortando Rábanos. Sí, es un compañero de muchos años. Qué bueno Sí, que lo buenísimo, rescató. buenísimo, está buenísimo. Pues muy bien, entonces, a ver, ¿qué les parece la quema de libros en Chiapas? Pues la Santa Inquisición, ¿no? La hoguera, la Santa Inquisición, definitivamente Y al más además puro estilo poniendo de a la los derecha. niños a hacerlo, ¿eh? Poniendo a los niños a hacerlo. Que esto era peor. ¿Ustedes qué piensan? No, pues es atroz, ¿no? O sea, quemar libros y en una escuela, por favor. Sin embargo, bueno, ahí la responsabilidad era de las fuerzas que estamos hablando ahora, ¿no? Estamos hablando de la iglesia. Y resulta que es una comunidad, tzotzil, evangélica. ¿Mm? Y entonces utilizan los argumentos que les dio Salinas Pliego, de que son libros comunistas, y utilizan argumentos propios que son en contra de la educación sexual. Entonces, qué combinación tan patética. Además, una comunidad mayoritariamente indígena
quema libros de texto que los niños no han leído, y en una escuela. En una escuela. Es un Pero acto de esos libros de barbarie. texto, esos libros de texto ya estaban en manos de los papás o aún el resguardo oficialmente lo tenía el Estado. Fíjate que Porque no, si, eso no, No lo lo que sé. yo he leído Yo no. creo que porque si el resguardo oficialmente aún lo tenía el Estado y él fue que facilitó los libros para que sacarlos de su resguardo y que se quemaran por gente del pueblo, entonces yo creo que ahí está una responsabilidad penal, sí debe de tener el gobernador, si es que está a su resguardo, porque no yo era vi para que que lo estaban sacaran en de este momento. cajas, Francisco. Yo vi que estaban en cajas. Entonces, no creo que estaban en manos de los padres. Estaban a lo mejor en manos de la escuela, pero no en manos de los padres, porque estaban en Estaban cajas, listos estaban quemando cajas. listos Sí. para repartirse, yo creo, Francis. Yo creo que la federación sí debería de denunciar eso, independientemente de impugnar las resoluciones del juez, también el acto de la quema de los libros, a ver qué pasó ahí, cómo es que terminaron, si deberían de estar en una bodega, en una oficina, cómo es que terminaron afuera. Yo creo que ahí la federación sí debería de denunciar. Pero fíjate cuántas contradicciones hay. Son comunidades de pueblos originarios, ¿no? Porque son tzotziles. Ujú. Y además han sido aculturados por una religión que no les es propia, que Así es la es. religión evangelista. Y que además queman libros que no han leído. Sí. Exacto. Entonces, y además se atreven a hacerlo en una escuela. O sea, cuántas contradicciones, cuántas cosas inexplicables. Si pensamos en un pueblo originario, pues además, ¿qué otros libros le han dado tanta importancia a las lenguas nativas? Sí. Eso se atrevieron a quemar estos infelices. Una reivindicación propia, ¿no? Es es horrible, es horrible, me parece un acto de barbarie como no lo habíamos visto. Ya Y habían de quemado libros, manipulación. ya habían quemado libros, pero en una escuela, que yo sepa, nunca. Ahora, pero yo creo que más allá, perdón, del acto de barbarie, la reacción creo que ha sido ejemplar. O sea, no hay tiktokero, no hay tuitero, no hay persona comprometida con la izquierda que no se haya pronunciado. Yo creo que finalmente todos estos ataques, lo único que provocan, y creo que sin proponérselo, es que el tema se ponga en la mesa. O sea, finalmente estamos aquí discutiendo sobre contenido de libros de texto, estamos hablando sobre educación sexual, estamos hablando sobre memoria histórica, estamos hablando de justamente los temas que la derecha no quiere que se hablen. Que se toquen. ¿No? Y entonces finalmente yo estoy convencido de que estos conflictos terminan por posicionar las ideas de la izquierda, ¿no? O sea, una de las principales críticas que hace, por ejemplo, el frente de la familia, es que son libros ideológicos, ¿no? Como si en la derecha no existiera la ideología, La o sea, ideología. siguen reproduciendo este mito, ¿no? Como si el neoliberalismo fuera neutral, como si la ciencia fuera neutral, como si no sirviera para favorecer o bloquear determinados intereses, y lo único que están haciendo es exponer por un lado la ideología dominante que era el neoliberalismo y que quería tener a los niños compitiendo entre ellos y que todo se redactaba en eso en cuanto a competencias individuales. Estamos, o sea, el tema de lo colectivo es lo que está ahí, o sea, y yo lo que he visto en esos libros que me parecen hermosos es que están fomentando realmente el espíritu crítico, ¿no? O sea, desde hablar de discriminación, desde hablar de grupos excluidos, desde cómo integran los conocimientos, y creo que esa es la parte positiva y la parte más bonita. Yo en lo personal era uno de los temas que sentía que eran de los grandes pendientes que había en la 4T y a mí me sorprendió que se lanzaran ya de esta manera. Entonces, más allá de lo reprobable que puedan ser estas actitudes fascistas de plano, yo me quedo con el debate y con la argumentación que se está dando en todos los frentes para defenderlos, ¿no? A veces parece que abruma el ruido de los medios y todo, pero en corto la gente está hablando de eso, ¿no? Y finalmente
nos obligan a posicionarnos, nos obligan a argumentar y pues ante los argumentos, ¿qué se puede decir? ¿No? O sea, que no queremos educación sexual, que queremos seguir siendo el país número 1 en embarazo adolescente, ¿no? En agresiones sexuales a menores, o sea, que realmente ese es el drama, ¿no? El drama detrás de la falta de educación sexual y de la falta de espíritu crítico en la infancia. Entonces, yo creo que estos libros sí están revolucionando los cimientos del propio modelo educativo y de lo que hemos entendido como educación por competencias. Entonces, pues no, yo me quedo con los memes, la verdad. Me he quedado, ¿no? O por ejemplo, no sé si vieron las portadas de cómo serían los libros según la derecha, y pues te ponen ahí a todos sus personajes cínicos, ¿no? A toda la basura televisiva que promueven, como lo que ellos querrían realmente poner en los libros, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso, con el debate y con la argumentación masiva que está viendo con respecto al tema. No sé qué piensen ustedes. Es un buen cada región es distinta, ¿verdad? Pero yo puedo hablar un poco de mi experiencia en mi zona. El salir yo todos los días a la calle, pues me da un contacto con el pueblo, con la población. Ayer me tocó ir a un rancho. Realmente el tema de los libros no es un tema de conversación en las casas, sobre todo en las colonias populares, en las zonas. No es un tema que la gente nos diga, oye, no estamos de acuerdo con eso. Realmente ni se toca. La gente quizás pueda palpar que es un tema, un golpeteo político, porque lo que hablamos con las personas en las casas, ellos nos dan temas, pues son cosas de seguridad, de la pobreza, siempre lo voy a decir, del amor para el presidente, de que por primera vez se sienten tomados en cuenta. Vamos a ver cómo sigue avanzando los libros, pero en esta región no ha sido un tema de conversación, no ha podido quizás la derecha impactar, más allá del otro tema donde quisieron ver que iban a cobrar y de que ya no iban a ser gratuitos, más allá de ese punto. Oye, pero, y a ver, imagínate, ¿qué van a hacer si hay lugares donde no les van a dar libros a los niños? ¿Ustedes creen que las familias no se van a inconformar? ¿Los padres no van a decir, oye, pues entonces, ¿qué les van a enseñar a nuestros hijos? Yo creo que sí, este tema, además, aunque no en todas partes sea igual, como dices, Luis, pero sí yo creo que también ha hecho que muchos otros personas y demás se metan al tema. Y los padres, entre ellos, creo que hay en muchos lugares donde los padres sí están interviniendo y están como más involucrados o se están involucrando más. Porque ante la perspectiva de que no tengan libros, sí, claro. ¿Qué van a hacer? ¿No? Y luego los maestros también, ¿no? Que los maestros también necesitan, o sea, los maestros no pueden inventar, pero no pueden inventar todo el año. Y además tienen que cumplir con un programa, ¿no? Programas que ya están publicados, ya están en el diario oficial. Entonces, yo creo que esto sí, yo veo a Andrés Manuel luego muy tranquilo porque dice, pues está hablando, se está diciendo, ¿no? Entonces todo esto sirve. Yo creo que sí sirve muchísimo. Y los libros... Pero yo creo que no se ven... O sea, perdón. Adelante. Que muchos estados, o sea, no se van a aventar a hacer eso porque pues obviamente van a estar violando derechos humanos. Y aparte, la Unión Nacional de Padres y Familia, que es como la fachada, ¿no? de todo este movimiento, pero en realidad el discurso para quemarlos y para no destruirlos es porque no hay, porque están cargados de un tema ideológico. Y el tema del juez, o sea, de la suspensión que otorga el juez, es un tema más bien administrativo porque el juez quiere que la SEP compruebe de que se siguió el proceso legal, el procedimiento legal para la generación del contenido de los libros, pero pues eso no es algo que le dicen a la población en general, ¿no? Nada más con decir, ya un juez dictó sentencia, que no es sentencia, sino más bien es una orden judicial que debe cumplir la SEP, hasta ahí llega. No te informan de qué es, pero pues entonces ya viste cómo el juez nos respalda, entonces vamos a quemarlos y que detengan su distribución, ¿no? Entonces la información sesgada ahí toda medias.
Que además Y es ahí yo creo diferente quemarlos que detener la distribución, ¿eh? Además, aparte de todo. y ahí yo creo Siempre- que los maestros no van a apoyar, porque a mí sí me tocó ver a los maestros ahí muy preocupados. Cuando un alumno no tenía un libro, de volada iban con nosotros a decirnos, ¿qué pasa con el libro los libros de estos alumnos? Ahora te firmo yo, pero yo me hago responsable, pero ya déjenlo. Sí, los maestros se preocupan mucho porque los alumnos tengan sus libros y su material de apoyo. Entonces, no, la estrategia de ellos, de la derecha, que están metidos en esto, no les va a funcionar. O sea, no les está premiando como ellos hubieran querido hacerlo dramático, porque esto sí ya está cambiando. La revolución de las conciencias es una realidad y sí está llegando a cada rincón de México con cada persona. Sabemos que hay un nicho muy fuerte de la sociedad, que hagamos lo que hagamos, estamos mal para ellos. Entonces, yo creo que a los mismos maestros en este caso no le van a dar a ellos el apoyo, porque sí les preocupan los alumnos con sus materiales. Sí, y además estamos hablando de la escuela pública, ¿eh? No estamos hablando de las escuelas privadas, que eso siempre han hecho lo que les ha dado su gana. Pero estamos hablando de la escuela pública. En la escuela pública tú no le puedes decir a los padres, pues ahora tienen que comprar todos estos libros, pues porque como ya no vamos a recibir los otros porque no queremos, pues ahora cómprenlos. Pues no, ahora cómprenlos ni madres, o sea, no es tan así. Y la gente no se va a dejar, porque la gente ya, como dice, y tiene razón Luis, ya sabe cuáles son sus derechos. Y si no lo sabe, lo tendría que saber y se los tendremos que decir día y noche, porque son sus derechos. Y hay un derecho a la educación pública y gratuita en donde los libros son parte de eso. Entonces, sí, creo que hay que seguir, pero creo que, como dice Luis, no creo que va a hacer mucha mella. Pero sí, bueno, estos usan pues la Suprema Corte y todo, ¿no? Ahí está la cuestión en la corte. Pero hoy los pusieron mucho en entredicho, ¿eh? Muy interesante. Yo quería comentar una pequeña anécdota hace rato, antes que nos vayamos. Yo me acuerdo mucho después del fraude del 2006, ya era como 2008, 2009, y en la universidad, cuando un maestro nos ponía una calificación que no estábamos de acuerdo, todos empezábamos a gritar voto por voto, casilla por casilla, para que revisaran las calificaciones. Que vean que sí sirven, ¿verdad? Los movimientos. Aprendemos de dominio popular. Sí. Eso bueno, pues estaba ya que buenísimo. estamos en un baile que hubo para recaudar fondos para el gobierno legítimo, hubo un concurso de baile. Entonces, nos inconformamos con el fallo del juez y empezamos a gritar, rola por rola, pasito por pasito, rola por rola. Pues igual. Muy bien. ¿Se acuerdan que hacíamos bailes, no? Para recaudar fondos. Sí, cómo no. Sí, hasta después del gobierno legítimo, ya con Morena, me acuerdo. Un baile que en un lugar allá por Santa María la Ribera, o no sé Por el dónde. casco de Santo Tomás. Por ahí, no sé, en un lugar de un segundo piso, me acuerdo que ahí fuimos a un baile enorme. Sí, claro. Sí, ahí vamos a bailar. Ciertamente. Bueno, Y ya a casi consumir unos pinches sándwiches carísimos, y ahí nomás con una embarradita de mayonesa. Bueno, pero se trataba de dinero para el movimiento. Así era. Sí, costaba 200 pesos la entrada. Otros tiempos. Sí. ¿No? Pues nada más nos falta agradecer a la gente en las redes sociales, que tenemos varios comentarios, sobre todo de apoyo a lo que estamos diciendo. Paulus Canutus nos acompaña muy seguido, Miguel Ángel Olivares, Miguel Hidalgo con Claudia, Marisol Velázquez. Manuel Jarrillo, Silvi Gus, y ya está, ¿no? Que nos dejaron varios comentarios. Muchas gracias, aquí los vamos a leer. Y un saludo a Marisol Gacé, y en espera de que todo salga bien. Con su papá. Muy bien. Saludo, querida Marisol. Con nuestros mejores deseos. Aquí le mandamos muchos saludos y abrazos. Bueno, pues ya nos vamos, señores. Nos vemos la semana que entra. Ya se nos acabó el tiempo, como siempre. Nos faltan minutos y nos sobran palabras, pero bueno, ahí vamos. Cuídense mucho. Bien. Que les vaya muy bien. Y por el bien de todos. Primero los pobres. Hasta luego. Nos vemos la semana que entra. Gracias a todos. Bye. Gracias.